Ok. Em, Buenas tardes a todos. Eh, Voy a compartir pantalla. Eh, ya. Buenas tardes a todos y todas los participantes. Me presento, soy Francisca. Voy a hacer la soporte durante la sesión de hoy día. Desde ADIPA les damos la más cordial bienvenida al seminario Biografías Complejas en la Clínica con Autoagresión. Eh, Estamos muy contentos de la gran participación el día de hoy. Por eso que queremos, en primer lugar, agradecer su motivación y confianza hacia nosotros, por poder ser parte de su camino de aprendizaje en salud mental. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes, si quieren estar enterados de los próximos seminarios. A continuación, voy a explicar un poco la agenda del día de hoy. Actualmente estamos en el bloque de bienvenida, posteriormente viene la presentación de la temática y una vez concluida esta, se iniciará el bloque de preguntas. Sin embargo, quisiera recordar que por temas de tiempo y contingencia por la cantidad de gente, solo se van a poder tomar algunas preguntas. Una vez terminado el bloque de preguntas, vamos a realizar un sorteo por una beca totalmente gratuita para el curso en autoagresiones y conducta suicida en niñas, niños y adolescentes que tendrá lugar en vivo los días 24 y 26 de agosto. Y los requisitos para postular a la beca son, en primer lugar, ser técnicos profesionales o estudiantes de último año del área de la salud y educación y dos, haber participado durante toda la sesión. Así que los dejo invitados para participar hasta el final, por favor. Durante el sorteo necesitamos que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales en Zoom, por favor, eh, para no tener problemas para encontrarlos si es que salen ganadores. Posterior al sorteo de la beca, se va a compartir el link para la generación del certificado. El link va a ser compartido por el chat y a través de un código QR. Una vez que ingresen al link, van a tener que llenar con sus datos personales y el certificado se les va a enviar automáticamente al correo. A modo de información general, los micrófonos durante la sesión se van a mantener cerrados, silenciados y se van a reactivar solo durante el bloque de preguntas, para quienes levanten la mano. Em, Así que aquí están las instrucciones, si es que las ven. La mano se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar mano. El chat va a ser moderado durante la sesión y podrá ser utilizado por los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se va a cerrar para evitar interrupciones y que la sesión sea más fluida. Les recuerdo también a todos que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado, así que ante cualquier duda o consulta nos pueden escribir a sac@adipa.cl y si no, también pueden entrar a la página adipa.cl/sac. Finalmente, les quiero recordar, o sea, no, finalmente los dejamos invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios 100% gratuitos con sus colegas y conocidos. Nuestro objetivo es mejorar la salud mental del mundo y nos esforzamos mes a mes para construir muchos seminarios gratuitos y certificados, por lo que esperamos que en estas instancias gratuitas puedan compartirse más y llegar a más personas. Em, bueno, muchas gracias nuevamente. Desde Adipa les deseamos una jornada muy enriquecedora. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a presentar a la docente del día de hoy. La expositora que va a impartir la sesión es María Francisca Vergara. Ella es psiquiatra de niños, niñas y adolescentes de la Universidad Santiago de Chile. Es magíster en psicología clínica infanto-juvenil de la Universidad de Chile y desde 2016 hasta 2021 se desempeñó como psiquiatra en la unidad de psiquiatría infantil y de adolescentes del Hospital Félix Bulnes Cerda y Hospital de Día de Adolescentes del Centro de Salud Salvador Allende de Pudahuel. Sin nada más que agregar, le doy el paso a María Francisca para que inicie la sesión. Muchas gracias.
Muchas gracias, Francisca. Bueno, les saludo. Espero que estén terminando de buena manera esta semana, que estén con energía ahora para poder escucharnos, ¿no es cierto? Para poder pensar una temática que puede ser un poco densa, ¿ya? Pero que trataré de presentar de una forma como lo más clínica posible, lo más práctica posible, ¿ya? Entonces, bueno, el seminario de hoy tiene este título, ¿no es cierto? De biografías complejas. Y lo que quiero como compartirles de cierta forma es un recorrido clínico en las manifestaciones de chicas y chicos que han tenido, digamos, a pesar de tener quizás una corta edad, una biografía muy accidentada, de mucha traumatización y qué cosas ha generado eso finalmente en términos clínicos en sus vidas, ¿ya? Este es como el centro, ¿ya? Vamos a ir viendo cómo esa construcción biográfica accidentada tiene, digamos, manifestaciones específicas en términos clínicos y cuál es el link o cuál es la relación que esta temática tiene con las autoagresiones en las niñas, niños y adolescentes, ¿ya? Entonces, como para poder como introducir este tema, para poder como adentrarnos en las vivencias infantiles complejas, primero me gustaría invitarlos a pensar en la infancia en general, ¿ya? Em, ¿qué es lo que es habitualmente o cómo se concibe este concepto de infantilizar? ¿Ya? Como acercándonos, aproximándonos a la idea de la infancia. Lamentablemente, cuando uno piensa en esta palabra específica, ¿no es cierto?, de infantilizar, generalmente es algo que usamos peyorativamente, ¿no es cierto? Cuando pensamos en que alguien está infantilizando a un adulto, es como que lo está poniendo como una persona que no está enjuiciando bien las cosas, ¿no es cierto? Está minimizando su opinión, como que en el fondo estamos como tratando de achicar, ¿no es cierto? Como la fuerza de su voz, por decirlo así. No necesariamente tomarlo tanto en cuenta. A veces incluso se habla de una conducta infantilizada como para decir que un adulto, digamos, no tiene el desarrollo necesario acorde a su edad o que quizás puede tener algún tipo como de discapacidad, etcétera. O sea, en general, cuando pensamos en infantilizar, nos aproximamos a este concepto relacionado con la infancia desde un lugar de lo que le falta, de lo que no tiene o en el fondo peyorativamente, ¿ya? Em, Eso solamente como para pensar que cómo es que nosotros los adultos y las adultas nos relacionamos generalmente con las infancias, ¿ya? Es como, esa es mi idea de plantearlo como desde este ángulo. Ahora, ojalá, ¿no es cierto?, en la convivencia entre niñas, niños, adolescentes y adultos, ojalá que infantilizar, ¿no es cierto?, considerar a alguien dentro de su infancia fuera distinto a este concepto tan peyorativo del que hablábamos recién, ¿no es cierto? Ojalá infantilizar a algún otro fuera escuchar a ese otro, ¿no es cierto? ¿Qué más necesita alguien en la infancia que ser escuchado, que se le dé voz? Ojalá infantilizar fuera validar las emociones de esa otra, de ese otro. Ojalá infantilizar fuera contener a esa otra o a ese otro, ¿no es cierto? Qué importante en el desarrollo del infantil la, la, la contención y el reflejo del otro frente a una emoción, ¿no es cierto? A medida que los chiquillos van creciendo, van desarrollándose, van necesitando de distintas formas este espejo que es la adulta o el adulto, que es la figura vincular primaria, ¿no es cierto? En donde verse reflejados, en donde confirmar su yo constantemente, ¿no es cierto? Em, Tenemos en el desarrollo distintas etapas en donde los niños y las niñas, por ejemplo, se tienen que oponer al adulto o a la adulta con el que están, ¿no es cierto? Está la primera edad de la oposición, alrededor de los 2 a los 4 años, está la segunda edad de la oposición, aproximadamente en la adolescencia, entre los 11 y los 14. ¿Y por qué existen estas edades? No es para una oposición inútil, digamos, una oposición porque sí, no es una oposición para molestar a esa adulta o a ese adulto,
esas edades de la oposición tienen el fin de afirmar el yo, de en el fondo darle fuerza a esa identidad que está en crecimiento y en formación. Entonces, qué importante que ese vínculo primario, ese adulto que está al frente, efectivamente tenga la potencia suficiente para escuchar esa voz que es de oposición, contener las emociones alrededor de eso, ¿no es cierto? Y ir enseñando en relación a esas etapas, por ejemplo, que este chiquillo igual es querido, enseñarle límites a otro, ¿no es cierto? Enseñar a reconocer las emociones a ese otro, hacer sentir capaz a ese otro, hacer sentir competente, ¿no es cierto? Y finalmente en esta interacción de este niño en desarrollo con este adulto, figura vincular primaria, considerar válido a esa otra o a ese otro, ¿no es cierto? Ojalá infantilizar estuviera como relacionado con todas estas dinámicas que se producen durante el desarrollo infanto-juvenil en una validación constante de ese yo en crecimiento, de ese yo en desarrollo, ¿ya? Lamentablemente vemos que, claro, nuestra relación con las infancias puede estar muy distante de este como deseo que planteo yo, digamos, como una forma de mirar la infancia. ¿Qué podemos decir de nuestra relación de adultos con las infancias en general? Bueno, lamentablemente, ¿no es cierto? Eh, Mucho de lo que nosotros construimos en la relación con los niños y con las niñas está ligado a las vivencias de violencia, ¿no es cierto? Y de malos tratos en la infancia, que es un poco lo que nos trae hoy día aquí en esta exposición relacionada con las biografías complejas, ¿no es cierto? Y cuando uno habla de traumatización en la infancia, uno podría imaginar que, claro, que hay distintos tipos de violencia y de daño que los niños pueden sufrir de manera amplia, ¿no es cierto? Y acá les traigo una investigación que habla específicamente de esta violencia o de este trauma en la más primerísima infancia, por ejemplo, entre los 0 y los 5 años. ¿Qué evidencia tenemos respecto a las implicancias clínicas y la forma de presentación del trauma en esas edades? Los investigadores nos dicen que a esta edad, digamos, a esta edad tan temprana, los niños son efectivamente muy, muy vulnerables a eventos traumáticos, distintas formas de daño infligido o accidental, y hay una sustancial superposición de diferentes formas de traumatización a esa edad, o sea, se pueden dar distintos orígenes de lo traumático, ¿ya? Y en muchas ocasiones, en esas edades, hay altos porcentajes de niños que están traumatizados por más de un evento traumático o más de un tipo de trauma. Pero, y aquí como la parte grave, digamos, y es donde nos queríamos detener un poco en lo relacional, lamentablemente, la violencia interpersonal es la forma más frecuente de exposición a trauma. O sea, ¿dónde es que se encuentra la mayor posibilidad de traumatización entre los 0 y 5 años? Es en la relación con otros, ¿ya? Y no es en el mundo relacional cualquiera, digamos, ¿ya? Sino que cuando uno hace como el hincapié en este acápite de violencia en las relaciones interpersonales, es específicamente en los vínculos primarios, ¿no es cierto? ¿Con quiénes son las personas con las que más se vinculan los niños de los 0 a los 5 años? Son con sus figuras vinculares primarias, ¿ya? Y lamentablemente es ahí en donde aparece la mayor cantidad de exposición a trauma, específicamente en esta violencia interpersonal. Entonces, ya hablamos de un escenario, ¿no es cierto?, de un mundo relacional complejo, de un mundo relacional traumatizante, y no en cualquier relación, sino que en específico de los vínculos primarios. ¿Quiénes son esos vínculos primarios? Bueno, los cuidadores principales, ¿no es cierto? Que en general son madre, padre o, bueno, familiares muy, muy cercanos, ¿no es cierto? ¿En qué hacen como hincapié los investigadores en relación a esto mismo? Dicen, en la revisión de la incidencia y en las secuelas del desarrollo y sociales de la exposición de niños a violencia interpersonal, un investigador en particular concluye, que es Charles Stein, dice, esta forma de trauma, esta violencia interpersonal de las figuras vinculares, es la causa prevenible más grande de enfermedad mental. O sea,
realmente acá, si nosotros los adultos, vínculos primarios de esos niños, fuéramos capaces de cuidarlo al 100%, no exponerlos a esa violencia, realmente ahí hay una gran prevención de cualquier otro problema de salud mental en el futuro, digamos, ¿ya? Entonces dice, lo que el humo del cigarro es para el resto de la medicina, la violencia en la infancia temprana es a la psiquiatría. O sea, ese gran factor de riesgo del humo del cigarro, que sabemos que no solamente afecta pulmonarmente, ¿no es cierto? O de desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o desarrollo de cáncer de pulmón, sino que lamentablemente el humo de cigarro, que tiene muchísimos agentes cancerígenos, puede provocar cáncer de lengua, cáncer de faringe, una serie de problemas respiratorios, pero también cardiovasculares, accidentes vascular cerebral, etcétera. O sea, amplia gama de problemas, digamos, relacionados con la salud. Bueno, en la psiquiatría tenemos esta violencia en la infancia temprana como una situación que es evitable, ¿ya? Ese es el punto central, digamos, ¿no es cierto? Es una situación de riesgo y de daño que podría ser evitable y que sabemos que es la principal fuente como factor de riesgo de daño en la salud mental a largo plazo, ¿no es cierto? No solamente en la infancia, sino que a través de toda la vida. Me detengo un momento porque vi que había una mano levantada, pero claro, quería aclararles que vamos a tener un momentito de preguntas en unos momentitos más, ¿ya? Para que vayan ahí como registrando sus preguntas y podamos como ir volviendo, ¿ya? Para que no se pierdan esas informaciones, pero como tenemos poquito tiempo, como que quiero ir desarrollando las ideas, ir juntándolas y haciéndolo como fluido, digamos, ¿ya? Pero vamos a tener ese espacio para que ahí tengan ahí el registro de sus preguntas y podamos hacer el link con la temática en particular, ¿ya? Bueno, y entonces hablábamos recién de este estudio internacional, ¿no es cierto?, que mostraba esta cifra tan dramática, digamos, ¿no es cierto?, de que de los 0 a los 5 la mayor traumatización está en estos vínculos, en estos vínculos tempranos, digamos, ¿no es cierto?, vínculos primarios, de forma internacional. Ahora, ¿cómo estamos entonces en esta misma área, digamos, de los vínculos, de las relaciones interpersonales con los niños en Chile? Y acá les traigo noticias bien complejas, ¿no es cierto? En el sentido de que, por ejemplo, ya en el año 2019 veíamos que las noticias nos decían que había alza en los casos, por ejemplo, de victimización de abuso sexual en menores de 14 años y que las cifras se presentan en un escenario en medio de la discusión en el Senado sobre la retroactividad de delitos sexuales contra niños, ¿no es cierto? Cuando se estaba discutiendo la ley que tiene relación con la imprescriptibilidad de los abusos sexuales infantiles, ¿no es cierto? De que pudieran seguir siendo juzgados en el tiempo. Y ahora, ¿cómo eran las cifras en ese momento? ¿A qué nos referíamos con estas denuncias de abuso y con el aumento de estas denuncias, ¿no es cierto?, en la población infanto-juvenil. Bueno, lo que pasaba en ese momento, lo que ha ido pasando en el tiempo, era que efectivamente, si veíamos, primero tenemos que tener claro que, ¿no es cierto?, cuando hay situaciones de abuso sexual, no necesariamente estas situaciones son denunciadas, ¿ya? Pero de las cifras que tenemos de las denuncias, ya tenemos un número preocupante, por ejemplo, entre estos años que nos proponía la noticia, ¿no es cierto?, entre el 2015 y el 2019, en donde la gran cantidad de denuncias de abuso sexual es efectivamente en personas menores de 14 años, ¿ya? O sea, acá vemos una situación de traumatización, de malos tratos, ¿no es cierto?, muy grave en relación a nuestra población infanto-juvenil chilena, ¿no es cierto? Como lamentablemente de los casos de denuncia, los menores de 14 años son los más afectados, digamos, en relación a estas denuncias de abuso sexual infantil. Y si uno hace la subdivisión de estos menores de 14 años, como para hacer unas ideas incluso más específicas, vemos que no solamente la cifra es mayor en específico en esta población infanto-juvenil menor de 14 años, sino que además hay una diferencia de género en específico, en donde las denuncias de abuso sexual en menores de 14 años son principalmente en mujeres menores de 14 años. O sea, además de tener
esta cifra aumentada en la población infanto-juvenil, ¿no es cierto?, dándonos una foto un poco del grado de traumatización que podemos provocar en nuestra población infantil. Además, tenemos que asociar esto, ¿no es cierto?, en estos años con una variante también de género, ¿no es cierto? O sea, está la traumatización en la infancia, pero además en específico la traumatización en las niñas, ¿no es cierto?, en relación a la esfera de la sexualidad en particular. Y justamente en esos mismos años teníamos, ¿no es cierto?, colectivos y organizaciones, ¿no es cierto?, denunciando las diferencias de género y las situaciones, ¿no es cierto?, de misoginia o de, en el fondo, violencia sexual hacia las mujeres en particular, justamente en esos años en donde esta noticia nos decía que esta problemática de la violencia sexual hacia las niñas o niños era una situación grave que se estaba provocando, ¿no es cierto?, como parte de estos malos tratos que tenemos, ¿no es cierto?, hacia esta población infantil. Y esto toma como un ribete como particularmente importante, ¿no es cierto?, en el sentido de cómo nos relacionamos con la infancia, porque justamente tal como la investigación inicial que vimos internacional hablaba de los vínculos primarios, sabemos en los estudios relacionados con violencia sexual en la infancia que la mayoría de las veces ese tipo de violencia es ejercida por personas muy cercanas de la familia, sea, digamos, personas cercanas como la madre o el padre, o un abuelo, un tío, etcétera. O sea, gente que está muy cerca y que, dado esa cercanía, tiene la posibilidad de transgredir en la esfera de la sexualidad de esas niñas, niños o adolescentes, ¿ya? Entonces, todo este escenario, digamos, esta foto nos habla, digamos, de la forma en cómo lamentablemente tenemos de relación con las infancias, digamos, cómo están expuestas a una violencia en una vulnerabilidad muy, muy grande, porque lamentablemente los malos tratos, la mayoría de las veces, la gran cantidad de veces van a ser, no solo en los casos de violencia sexual, digamos, sino que también en los casos de malos tratos psicológicos, de malos tratos físicos, van a ser malos tratos que van a ser ejercidos por estas figuras vinculares primarias de las que hablábamos antes, ¿ya? O sea, figuras cercanas, figuras que están ahí en estricto rigor para cuidarme directamente, ¿ya? ¿Cómo va complejizándose esto entonces? Nosotros sabemos que en la construcción biográfica, ¿no es cierto?, pueden existir estos malos tratos en la infancia que van a provocar un dolor físico, un dolor psicológico o ambos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sabemos también que lamentablemente en estas biografías complejas, traumatizadas, este dolor va a ser lamentablemente ejercido por personas significativas, como los padres, como las madres, en cuyas funciones está el de ayudar a calmar el dolor, ¿ya? Y por lo tanto, esas niñas y niños, digamos, expuestos a este tipo de maltrato, digamos, ¿no es cierto?, en la infancia temprana, van a tener una dificultad muy grande en encontrar una explicación a eso que viven, de ponerle nombre a eso que viven, ¿no es cierto? Si efectivamente yo como niña o niño vivo con esta persona que me cuida, que efectivamente es la que me da de comer, que es la que me arropa en la noche, ¿no es cierto? Que me mantiene vivo, que me da un techo, hay una conciencia, digamos, de dependencia. ¿Cómo podría ponerle nombre a esto otro en donde me siento atacado, en donde me puedo sentir en disconfort, en donde puedo sentir temor? Es difícil como de darle una explicación y ponerle la palabra. O sea, las niñas y niños que están siendo como maltratados, digamos, no tienen la conciencia inicial de que eso es un maltrato propiamente tal. Viven la relación vincular como eso, como lo normal, ¿no es cierto? Como parte de mi realidad es que mi papá haga esto otro, me insulte, me dé de comer, me arrope en la noche, como que en el fondo es toda una vivencia unida, digamos. Esa es mi realidad, ese es mi día a día, independiente que quizás eso todavía no tenga el nombre de maltrato o de abuso, en fin, se puede vivenciar emocionalmente con disconfort, con impotencia, pero no hay una explicación específica, no hay una conciencia narrativa, ¿no es cierto?, de cómo esto en particular es maltrato, es abuso. Y está toda esta confusión, digamos, ¿no es cierto?, esta sensación de como, bueno, esta es la persona que yo quiero, esta es la persona que me provoca temor.
De ahí el concepto de doble vínculo en los malos tratos infantiles, ¿no es cierto? O vínculo ambivalente. El vínculo en donde encuentro seguridad o por lo menos sobrevivencia, comida, ¿no es cierto? Incluso cariño en un momento, es el mismo lugar en donde encuentro temor, miedo, sensación de impotencia, rabia, peligro, digamos, ¿no es cierto? Como experiencialmente, a veces sin la conciencia de que eso se llama de esa manera. Pensemos como en el estudio inicial internacional que hablaba de los 0 a los 5 años, ¿no es cierto? Cuando todavía no hay una simbolización clara de cómo llamarle a eso que estoy viviendo, ¿ya? Entonces, esas experiencias inicialmente son muy difíciles de simbolizar, porque el mundo simbólico necesita darle nombre, darle narrativa a eso simbolizado, ¿no es cierto? Como sé que hay afuera, o sea, en el mundo muy inicial del lenguaje, por ejemplo, cuando hablamos del mundo simbólico, sabemos que los niños tienen la representación primero, dicen como, bueno, ahí hay un guau guau, no le digo perro, sé que es perro, tengo la imagen, la representación mental, y aunque no puedo decir la palabra, está el concepto, ¿no es cierto? Esa simbolización, ese proceso, es muy complejo, digamos, en esta vivencia tan ambivalente en donde se mezcla como este sufrimiento con esta sensación de dependencia y como también de cariño, ¿no es cierto? Este vínculo del que no me puedo deshacer en el que también se genera una impotencia de no poder tampoco como ponerle límite a esa situación que me hace estar en temor, que me hace sentirme expuesto, etcétera. Y por lo tanto, sin poder entender eso que pasa, es casi imposible recuperar la sensación de control sobre el entorno y la sensación de protección sobre nuevas agresiones para esas niñas y niños. Y acá traigo una reflexión de Jorge Barú y Marjorie D'Artagnan, que son investigadores como muy famosos, digamos, respecto a las situaciones de trauma de infancia, del trauma relacional. ¿Qué nos dicen ellos respecto a este tipo de vivencias tan complejas, ¿no es cierto?, de traumatización en el tiempo? Nos dicen que no hay peor trauma que el producido dentro de esta propia familia, ¿no es cierto?, de estas biografías que empiezan a construirse muy tempranamente como biografías muy accidentadas, no por una situación traumática en particular, sino que por una traumatización que empieza a ser un proceso traumático, una situación traumática tras otra, como enlazada, ¿ya? Dicen ellos, sus consecuencias tan graves están asociadas al significado de las relaciones intrafamiliares, ¿no es cierto? Y de ahí el mundo simbólico, de ahí lo que hablábamos antes del proceso de simbolización, el significado, ¿ya? Como poner en el centro este concepto, a la situación paradójica en la que los niños son maltratados por quienes se supone que tienen que cuidarles, protegerles y educarles, ¿no es cierto? ¿Cómo se da esa contradicción muy tempranamente? Porque los niños viven al mismo tiempo la sensación del cuidado de ese otro y la sensación de ataque o de temor, ¿cierto? De exposición de ese otro. En el caso de que alguna circunstancia exógena les produzca dolor, son los padres quienes deberían calmarlos, consolarlos en esos momentos, y lamentablemente son justamente el lugar, el vínculo en donde encuentran el temor, encuentran el sufrimiento, encuentran el dolor. De ahí que este tipo de cuadro clínico, digamos, este fenómeno que se da en estos malos tratos en la infancia, em, ha ido como variando la manera en cómo se conceptualiza clínicamente y se ha intentado ir dándole nombre a las consecuencias de esos malos tratos, ¿no es cierto? Hablábamos recién de que finalmente este tipo de malos tratos no son episodios traumáticos, como por ejemplo las descripciones que tenemos de los trastornos de estrés postraumáticos, en donde, ¿no es cierto?, hay ciertos hitos, ciertos momentos en donde, no sé, hay riesgo vital, se ve amenazada mi vida y eso queda enganchado en la psiquis, ¿no es cierto? Como evento traumático particular que se repite, ¿no es cierto?, en esta reactivación sintomática que tiene el estrés postraumático. Acá hay no eventos, sino que procesos, una serie de situaciones, digamos, en el mundo cotidiano, traumatizantes a través del tiempo,
continuamente, ¿ya? Y a esos procesos traumáticos se les ha ido, a las consecuencias de esos procesos traumáticos, se ha ido tratando de encontrar cierto concepto clínico que dé el ancho para la descripción finalmente clínica de las consecuencias. De ahí es que ha ido apareciendo en las descripciones clínicas este concepto de trauma complejo, ¿ya? En el fondo, tratando de describir cómo los procesos traumáticos tienen consecuencias clínicas en la vida de las personas, no de una traumatización específica, sino que de una traumatización que se complejiza a través del tiempo, porque no es un evento o dos o tres, es una forma de vivencia del día a día, ¿no es cierto? De ahí como este esfuerzo, digamos, por entenderlo como una biografía compleja, una construcción que se va dando en el día a día, que va teniendo consecuencias clínicas, ¿no es cierto? Tanto en la infancia como en la adolescencia y por supuesto hacia la adultez de estas personas que viven este tipo de traumatización. Entonces, ¿cómo podemos ir entendiendo esta idea del trauma complejo? Es la experiencia que tienen algunas personas donde sus cuidadores principales no solo han tenido dificultades en regular afectivamente a las infantes o estar más disponibles físico, emocionalmente para ellas y ellos, sino que estos han sido fuente del terror y el miedo para las y los pequeños, al mismo tiempo que el vínculo que les permite estar vivos. De ahí esa contradicción del doble vínculo, ¿no es cierto? Como en este lugar es en donde tengo techo, en donde tengo comida, en donde tengo la posibilidad de sobrevivir, y por lo tanto de ahí la imposibilidad de simbolizarlo como malo. ¿Cómo va a ser malo mi papá, mi mamá? No, yo debo haber hecho algo malo y me merezco que no sé qué cosa, ¿no es cierto? La culpabilización del chiquillo maltratado. Yo tengo que haber hecho enojar, yo tengo que, o simplemente, digamos, la imposibilidad de construir un relato, una narrativa que dé sentido, porque en el fondo no tiene sentido que la persona que me arropa, que me permite sobrevivir, me haga sentir algo que produce un gran disconfort, una gran sensación de exposición, una gran sensación de temor, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí entonces, en esta contradicción, encontramos los efectos de los abusos prolongados, el maltrato físico, el maltrato psicológico, la violencia intrafamiliar y el abuso sexual infantil en este tipo de terreno de traumatización. Y qué es importante destacar para no confundirnos también como a generalizar respecto al dolor en la infancia, ¿ya? No es que en la infancia cualquier dolor psíquico vaya a ser equivalente a una psicopatología en la infancia y posteriormente en otra etapa del desarrollo, ¿ya? No es eso en específico, es que la ausencia de sintonía y de respuesta adecuada a las reacciones emocionales dolorosas del niño o la niña es lo que hace insoportable estas vivencias y por lo tanto fuente de estados traumáticos y psicopatología. Por una parte, que sean tus figuras vinculares primarias en esa gran contradicción, ¿no es cierto? Que las que te cuidan, las que te arropan, como decía antes, las que deberían estar ahí para contenerte, que sean esas las fuentes de dolor. Ese es un aspecto de la traumatización compleja o de estas biografías complejas. Pero la otra, la otra arista es que es un dolor que no es calmado, ¿no es cierto? En la que no hay una respuesta de contención y de apoyo, de comprensión, de proceso de simbolizar ese dolor, de poder entenderlo y sentirse contenido, porque justamente las personas que deberían hacer eso son la fuente de este dolor. Si en la infancia puede haber dolor, por supuesto, dolor psíquico, dolor físico, por supuesto que puede haber sufrimiento, y no va a ser necesariamente algo que provoque psicopatología si es que ese dolor fuera contenido por esta figura vincular primaria, no provocado por esa figura vincular primaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos decir respecto a las consecuencias en lo clínico finalmente? Estas personas, estas niñas y niños víctimas de estos traumas interpersonales prolongados, en los primeros ciclos de vida van a tener alto índice de alteraciones en la regulación de los afectos y los impulsos, alteraciones en la memoria y la atención, alteraciones en la autopercepción, problemas en sus relaciones interpersonales, somatizaciones y alteraciones de los sistemas de significado, porque son todos procesos que requieren de una construcción en los primeros años de vida y que por lo tanto se van a ver alterados, digamos,
en la forma en cómo se desarrollan a través del tiempo en las primeras etapas del desarrollo mental. ¿Qué es lo que pasa neurobiológicamente finalmente en estas biografías complejas, en estos procesos traumáticos? Estas amenazas, ¿no es cierto?, vividas a través de la traumatización, van a cambiar la fisiología del cuerpo y también la fisiología del cerebro, porque estos cerebros expuestos a traumatización van a promover un estado de hiperalerta constante, independiente de lo que esté pasando alrededor. Como las amenazas han sido tantas, es un cerebro que está permanentemente sensible a los estímulos y cualquier estímulo puede ser interpretado como amenazante porque es la vida que ha tenido, digamos, ¿ya? Esta activación cerebral inducida por el miedo es controlada principalmente en nuestro cerebro por lo que se denomina amígdala cerebral, ¿ya? Y esta amígdala cerebral, que es como nuestro centro a nivel cerebral de la coordinación del miedo y la preocupación, va a provocar la liberación en nuestras neuronas y la comunicación de distintos neurotransmisores, la noradrenalina, norepinefrina, la serotonina, la dopamina, la acetilcolina y otros neuromoduladores que van a interactuar, digamos, van a hacer interactuar a la amígdala con distintos lugares del cerebro, provocando esta alerta, esta hiperactivación, incrementando esta atención y vigilancia hacia cualquier amenaza desde distintos estímulos ambientales que se puedan dar. Eso, por supuesto, cambia la manera en cómo funcionan nuestras hormonas, nuestras, digamos, neurotransmisores que están asociados al estrés, la cantidad de cortisol circulante en nuestro cuerpo y por lo tanto va a cambiar la manera en cómo late nuestro corazón, en cómo se regula la frecuencia cardíaca, en cómo se regula la frecuencia respiratoria, ¿no es cierto? La vivencia de amenaza empieza a quedar como impregnada en el cuerpo, tanto a nivel cerebral como en la coordinación del cerebro con el resto de nuestros órganos, ¿ya? ¿Qué es lo que puede ir provocando esto a la larga? Bueno, gracias a los estudios internacionales relacionados con trauma, sabemos que esto no solo nos daña psicológicamente, sino que hemos podido ir aprendiendo que estas activaciones cerebrales que van inevitablemente a activar a todo el cuerpo y los distintos sistemas del cuerpo, desde tan tempranamente, van a tener una consecuencia en la forma en cómo funciona el cuerpo en general. Como decía recién, aumento del cortisol, hormonas de estrés, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en nuestra inmunidad, cambios en el sistema cardiovascular, cambios en nuestros sistemas metabólicos. Sabemos que esto no solamente puede provocar consecuencias psicológicas en lo traumático propiamente tal, sino que estos niveles de cortisol alterado, estas alteraciones en la frecuencia cardíaca, alteraciones cardiovasculares, metabólicas y de las defensas, por ejemplo, y la inmunidad, también van a provocar consecuencias en nuestra salud física, ¿ya? Uno de los estudios principales relacionados con las consecuencias de los malos tratos en la infancia es este estudio internacional que se llama ACE, Adverse Childhood Experience, o sea, un estudio de las experiencias adversas en la primera infancia, ¿ya? ¿Y qué es lo que logró como evaluar este estudio? Este estudio se hace aproximadamente en los años entre el 95 y 97 y parte como un estudio que tenía que ver con problemas metabólicos en los adultos, o sea, nada que ver con psicología ni con psiquiatría. ¿Qué es lo que se da cuenta el equipo investigador? Es que las personas adultas con problemas metabólicos, diabetes, hipertensión y otros, los que tenían más problemas de salud también tenían antecedentes de más eventos adversos en la infancia, ¿ya? Y de ahí nace la posibilidad de como ampliar la investigación a como poner ojo en, bueno, ¿qué relación tienen entonces estos eventos adversos en la infancia como abuso sexual infantil, abuso físico infantil, abuso emocional? ¿Tiene alguna relación no solo con lo psicológico entonces, sino que también con consecuencias en la salud física, en específico metabólica, cardiovascular? ¿Hay alguna relación? Y se fue viendo que efectivamente, ante mayor cantidad de eventos adversos en la infancia, como abuso sexual infantil, abuso físico infantil, abuso emocional, más se producían alteraciones del neurodesarrollo. Eso producía problemas en el desarrollo cognitivo, emocional y social, adopción de conductas de riesgo para la salud y finalmente discapacidades, enfermedades
problemas sociales que derivaban en muerte temprana o muerte prematura, ¿ya? Se empezó a ver que efectivamente mientras las personas tuvieran más eventos adversos en la infancia, como estos eventos abusivos de los que hablamos, era más probable que tuvieran en la adultez ciertos tipos de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ciertos problemas cardiovasculares de salud. De cierta manera, en el fondo, ya no había una relación específica solamente de este tipo de abusos en infancia y la salud mental, sino que también eran años de vida perdidos, ¿no es cierto?, en las estadísticas que hablan como del funcionamiento de los adultos, finalmente la productividad, que es lo que le importa a los estadísticos, digamos. Había problemas de salud física que terminaban por alterar la cantidad de años de vida final de esa población. Por lo tanto, se le dio un vuelco distinto a la investigación de la salud mental infantil, de cierta manera. Se vio que las consecuencias no eran de solo de salud psicológica, digamos, sino que eran de salud física también. Y en términos como neurobiológicos, ¿no es cierto?, para hacernos una idea más específica, tenemos incluso imágenes cerebrales, ¿no es cierto? Acá es un ejemplo de una de las consecuencias. Hay muchas otras consecuencias más, pero esta es la imagen en específico de un niño huérfano institucionalizado muy tempranamente en la vida, en donde se ve cómo funcionalmente los lóbulos temporales casi no tienen actividad, que son parte del cerebro que regula las emociones y el input como sensorial. Cómo en el fondo esta falta de estímulo y este evento adverso altera la manera en cómo funciona el cerebro y, por supuesto, la respuesta que tiene todo nuestro cuerpo respecto a nuestra salud. ¿Qué cosas podemos destacar de las manifestaciones generales en términos clínicos de estos procesos traumáticos en la infancia? En el cuerpo, por ejemplo, podemos destacar que va a haber una serie de cambios fisiológicos que van a preparar a la víctima de malos tratos para ponerse en lucha o huida, ¿no es cierto? Nuestro cerebro está preparado para aumentar las pulsaciones ante una amenaza, aumentar la respiración, aumentar el tono muscular. Cuando esto se cronifica en el tiempo, las situaciones traumáticas se cronifican, de cierta manera el cuerpo vive el día a día como amenazante y este sello de hiperalerta queda encarnado en las células y el tejido de esta víctima de malos tratos, ¿ya? De ahí es que se vivencia el cuerpo como un lugar peligroso, es difícil darle sentido de unidad al sí mismo, ¿no es cierto?, como a la vivencia del cuerpo, porque es ahí mismo donde se vive el disconfort. Y por lo tanto, muchas personas que han vivido trauma interpersonal severo, como torturas, como violaciones, violencia física, abuso sexual, o hay personas que han vivido maltrato psicológico, van a vivir el cuerpo como un lugar no seguro, porque no lo han podido integrar de una manera apropiándose del sí mismo corporal, digamos, ¿no es cierto? Como la vivencia de cuerpo, sino que más bien como el lugar en donde suceden estas amenazas, estos peligros, ¿no es cierto? Como no integrados completamente. Otra manifestación clínica de estos malos tratos en la infancia y traumatización compleja son las alteraciones en la memoria. Generalmente nuestra memoria implícita no necesita conciencia para ser almacenada ni para activarse. Se expresa como comportamiento, como sensación en el cuerpo, como emoción. Y es importante saber que la mayor parte de nuestras memorias son de esta manera, implícitas. Y en estas personas que viven este tipo de traumatización, viven esta memoria como recuerdo intrusivo que no pueden explicarse a sí mismos. Y muchas veces tienen comportamientos de evitación o comportamientos extraños en relación a estímulos que no entienden mucho, justamente porque hay estímulos que les evocan estas memorias traumáticas que todavía no tienen de una manera tan consciente como memoria traumática propiamente tal. Y estas personas van a, por ejemplo, tener cierto malestar o cierta manifestación en el cuerpo por ciertos olores, ciertos colores, ciertas palabras o por visitar determinados lugares que están relacionadas con esa memoria traumática implícita, que todavía no ha sido completamente como codificada por esa persona. Otra arista importante de las manifestaciones que se pueden producir en estas traumatizaciones complejas es que
no hay una conciencia completa narrativa de lo vivido. En primera instancia se vive esa situación traumática cronificada, se generan ciertas emociones, pero no se registran específicamente como esto fue un abuso, esto fue un maltrato, porque a esa edad no se sabe ponerle nombre, se vive como ambivalencia y como la normalidad de mi vínculo con ese adulto maltratante. Y por lo tanto, la significación de traumático se da posteriormente, cuando la persona puede como darle significación a ese hecho, y ahí es cuando la víctima toma conciencia y se convierte esta experiencia en una experiencia absolutamente arrasadora por las características de la vivencia, ¿no es cierto? Otra manifestación clínica que puede darse es la vivencia de disociación, ¿no es cierto? Que es cuando separamos los contenidos mentales como más conscientes y conectados. Generalmente este proceso de disociación es defensivo y nos protege, ¿no es cierto? Nos permite como sobrellevar el peligro en el momento inmediato del riesgo, en el momento inmediático de lo traumático. Pero lamentablemente, cuando esta disociación empieza a cronificarse, digamos, se vuelve desadaptativa y el acceso a esos contenidos que están ahí disociados va a depender en gran medida de poder estar en un proceso en donde haya un otro o una otra que valide mi sufrimiento y que permita sostener la aparición de eso que ha estado disociado traumáticamente, ¿ya? Y eso es finalmente lo que se produce, por ejemplo, en los procesos terapéuticos, en donde hay un otro, el terapeuta, que me refleja mi dolor y que permite integrar una narración respecto a lo vivido, integrar la validación de mi dolor y por lo tanto dejar de como de desconectar esa parte del sufrimiento y volverlo a lo consciente de una manera clara, ¿no es cierto? Y reparar ese dolor. En el área de las emociones, los chiquillos que han vivido este tipo de traumatización compleja pueden como, como verter sus emociones hacia una hiperactivación en donde esto tiene que ver con la evitación del daño mediante conductas de lucha o huida, ¿no es cierto? De cómo activarse ante una situación de riesgo terrible, o la hipoactivación, que tiene que ver con conductas de evitación del daño mediante el sometimiento, ¿no es cierto? Muchas veces producido por estas situaciones abusivas cronificadas. Estas dos respuestas, tanto de hiperactivación como hipoactivación, pueden cronificarse, incluso darse las dos en distintos momentos de una misma vivencia traumática en una persona, ¿ya? De cierta manera, esa persona puede tener una disregulación emocional que pase de repente de una hiperactivación, viviendo muy intensamente ciertas emociones, a fácilmente una especie como de hipoactivación en donde están como una especie de, como de anestesia, como si no sintieran nada respecto a las situaciones de sufrimiento. Y algunas veces incluso pueden pasar de un estado a otro sin tener muy claro, digamos, la manera en cómo controlar y cómo regular esas alteraciones emocionales. De nuevo, en relación a estos investigadores de los que les hablaba antes, ¿no es cierto? Marjorie Tantagnani y Jorge Barudi, nos proponen también otras consecuencias clínicas, otras vivencias internas de los niños traumatizados. Nos dicen, estos chicos van a tener muchas veces rabia porque crecen en un ambiente familiar en donde los adultos no han aprendido a regular su rabia y tampoco ellos logran aprender esa habilidad y entienden finalmente que sentir rabia es directamente agredir a un otro porque no integran la forma de regulación. La rabia que es tan movilizadora que nos permite poner un no, ponerle el límite a otro, lamentablemente acá se vuelve como en contra en el mundo relacional. Los sentimientos de culpa. Muchas veces los niños no pueden considerar malos a su papá o su mamá, son los que me cuidan, son los que me dan comida, ¿no es cierto? Y se culpan de los malos tratos, algo tengo que haber hecho yo para merecer esta sensación de disconfort, esta sensación de temor que vivo en este vínculo. La sensación de impotencia, por supuesto, porque están absolutamente desprotegidos frente a nuevas situaciones de vulneración, ¿no es cierto?, en este vínculo ambivalente. Y la consecuencia más grave, según estos investigadores, Barú y D'Artagnan, de los malos tratos en la infancia, que es la pérdida de la confianza, la sensación de que no hay nadie en el que puedan confiar, de que en realidad no existe nadie y que no necesitan a nadie, ¿ya?
Y cito textual: la más grave consecuencia de la experiencia de los malos tratos en los niños es la pérdida de la confianza, la sensación permanente de tener que cuidarse y protegerse de otros, creer que no hay nadie disponible con buena voluntad o intenciones de su persona. En el fondo, si es que las figuras vinculares primarias, los que me cuidan, no están disponibles, ¿por qué yo debería creer que en el mundo va a haber alguien para mí, ¿no es cierto? Bueno, ¿y cómo relacionamos ahora el punto importante de esta presentación? ¿Cómo relacionamos todo esto con la clínica de autoagresiones? Bueno, muchas veces todas estas vivencias de culpa, rabia, impotencia, disociación, recuerdos intrusivos, nos van a dar un contexto de alteraciones en el desarrollo afectivo, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo conductual de estas niñas, niños y adolescentes víctimas de estos procesos traumáticos. Y muchas veces como parte de una estrategia de regulación emocional ante una tensión psíquica intolerable, como se puede producir en este tipo de traumatización, va a ser la clínica de las autoagresiones, ¿ya? ¿Y cómo podemos estar tan seguros de que este es un tipo de manifestación clínica que se produce en estos procesos traumáticos? Bueno, justamente porque los investigadores nos han ayudado a entender cuál es el yo que se autoagrede, quiénes son esas niñas y niños. Por supuesto que hay una variación, una amplia gama de situaciones clínicas en las que los niños y niñas podrían autoagredirse. Pero de lo que hemos podido ir profundizando en este mundo de la investigación es que generalmente el yo que se autoagrede es, primero, mujeres, ¿no es cierto?, entre 3 y 15 años, que puede ser incluso desde los 10, en donde sabemos que es población adolescente, dice, de 13 a 38% población adolescente sale autolesionado al menos una vez en la vida. ¿Con qué idea? Con el fin de regularse emocionalmente. Generalmente aparece esta clínica de las autoagresiones como una estrategia de regulación emocional ante una tensión psíquica intolerable. Sea que la autoagresión tiene una función catártica, ¿no es cierto?, de reducir la tensión a una emoción desagradable, sea que tiene una función reintegrativa, como la búsqueda de una sensación potente frente a un sentimiento de vacío, por ejemplo, o una función expresiva de comunicar un sufrimiento. Y de ahí que los investigadores hablan de la autoagresión como en esta posición indefinida. Dicen, bueno, a veces es un malestar, es una respuesta ante un malestar subjetivo, a veces es síntoma de un trastorno mental, a veces puede ser considerado un trastorno en sí mismo. Pero la verdad es que nosotros cuando profundizamos en la clínica de la traumatización compleja, vemos que en gran parte la autoagresión viene a manifestarse en este tipo de cuadro clínico como una forma de expresión de sufrimiento. ¿Por qué lo podemos afirmar con tanta seguridad? Porque dentro de los principales factores de riesgo para autoagresiones, o sea, ¿cuáles son los yo que más se autoagreden? Ya habíamos dicho, niñas, mujeres, adolescentes, con distintos trastornos de salud mental, como episodios depresivos, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, pero en gran parte con experiencias traumáticas en la infancia. De ahí el link de estas biografías complejas con estos procesos, digamos, clínicos en donde se presenta la clínica con autoagresiones. ¿Quiénes son los yo que habitualmente se van a autoagredir o que en más porcentaje vamos a ver en la clínica con autoagresiones? Van a ser yos de niñas, sobre todo, que han vivido distintas formas de trauma interpersonal. Por ejemplo, estilos violentos de crianza, negligencia emocional de los padres, malos tratos en la niñez o abuso sexual en la infancia o la adolescencia. Por lo tanto, hemos podido ir averiguando a través de la investigación que en mayor porcentaje clínico vamos a ver biografías complejas de niñas, ¿no es cierto?, traumatización complejas de niñas en esta clínica con autoagresiones. O sea, tenemos que nosotros ir a investigar en ese fenómeno clínico de la autoagresión cómo ha sido la construcción vital de esa niña o niño que se autoagrede. ¿Está presente, que es la mayoría de los casos, esta traumatización? ¿Están presentes estos estilos violentos de crianza, esta situación de negligencia emocional de los padres, este maltrato en la niñez? De ahí la importancia de cómo conocer esta relación, porque además la manifestación clínica de la traumatización compleja, claro, va a poder darse a través de este proceso de
especie de autorregulación a través de las autoagresiones, pero va a tener una manifestación clínica muy diversa, como vimos recién. Síntomas corporales, vivencia corporal distinta o alterada, vivencias emocionales o disregulación emocional alteradas, alteraciones de la memoria, alteraciones de la conciencia de lo vivido, etc. O sea, una amplia gama sintomática en donde las autoagresiones vienen a ser un pedido de ayuda, ¿no es cierto? Y una forma como de búsqueda de autorregulación ante una complejización clínica muy potente, ¿ya? En donde se mezclan esta disregulación emocional con una vivencia corporal alterada también. ¿Qué les puedo adelantar? Bueno, lógicamente cuando puedan, si los invitamos desde ya a ser parte, ¿no es cierto?, del seminario que tenemos, del curso que tenemos relacionado con clínicas de autoagresiones, para poder ir a profundizar respecto a las intervenciones relacionadas con clínicas de autoagresiones y procesos traumáticos. Pero, ¿qué podemos decir desde ya, en resumen, de estas intervenciones relacionadas con estos procesos traumáticos posiblemente vinculados con autoagresiones? Primero que es muy importante en los procesos de intervención de este tipo de cuadros clínicos el hacer una especie como de resignificación de la posición de ese yo, ¿ya? Y algo que ha tenido valor a través del tiempo es poder en el proceso de intervención dar el lugar de sobreviviente más que de víctima, en el sentido de que cuando nosotros hablamos de una situación de traumatización compleja como las que hemos descrito, efectivamente las personas son sobrevivientes porque tienen, ya vimos el estudio ACE, ¿no es cierto? Tienen más posibilidad de enfermar y de morir. Y por lo tanto, la traumatización compleja pone en riesgo sus vidas. No solamente desde el punto de vista de la salud mental, ¿no es cierto?, que los pone en riesgo de ideación suicida, por ejemplo, de alguna situación de salud mental grave, sino que también desde la salud física son sobrevivientes. Y por lo tanto, el concepto de sobreviviente podría darles una sensación de mayor oportunidad de agencia, de sentir que hay algo que en otro momento no pudo depender de ellos, que no pudieron evitar, pero que ahora sí pueden reconstruir a partir del momento de intervención, ¿no es cierto? La capacidad de control sobre sí mismo. El sobrevivir da como una fuerza, ¿no es cierto? La sensación de que viene un antes y un después. En el después, en donde en el proceso de intervención tengo la posibilidad de cuidarme a mí mismo, ¿no es cierto? Es otra etapa. Y esta contraste con la realidad del que hablábamos recién, en donde efectivamente los procesos de traumatización compleja o eventos adversos en la infancia efectivamente ponen a las personas en un mayor riesgo de morir, tanto de enfermedades físicas como desde lo psíquico. Entonces, para comenzar cualquier proceso terapéutico con una persona traumatizada con este tipo de trauma, es necesario crear un espacio de confianza donde la persona sienta que validamos su vivencia, que creemos en su relato, ¿no es cierto? Sin las fisuras, sin los cuestionamientos que quizás ya han recibido del entorno, quizás ya han recibido porque no se creyó en el momento de la develación del abuso sexual, ¿no es cierto? Sabemos que muchas veces son procesos muy complejos en donde como son malos tratos y abusos intrafamiliares, muchas veces hay culpabilizaciones, ¿no es cierto? No creer en los relatos, etcétera. Y por lo tanto es muy importante generar un vínculo seguro, confiable, en donde vaya abriéndose la posibilidad, la esperanza y de cierta forma un nuevo comienzo en el mundo relacional también, desde el proceso terapéutico hacia los otros procesos de vinculación. Todo esto es claramente muy complejo con personas traumatizadas, entendiendo que la confianza es algo que se ha ido perdiendo porque ha sido traicionada repetidas veces en el vínculo con otro. Otro aspecto importante es el desarrollo del juicio crítico hacia el trabajo de intervención, en el sentido de que es importante que las personas retomen como el sentido de control sobre sí mismos y por lo tanto que nos alejemos del sometimiento que probablemente han vivido en el proceso traumático y puedan tener la capacidad de decidir cosas dentro del proceso terapéutico, como la capacidad de enjuiciar si está bien, si está mal, eso que estamos haciendo, que la construcción del proceso terapéutico sea en conjunto, generando una actitud como proactiva en esa persona,
con una capacidad y una oportunidad de decidir, desde pequeñas decisiones, digamos, como la forma en cómo se lleva el espacio de intervención, el horario, quién va a acompañar, etcétera, hasta decisiones gradualmente más importantes dentro del proceso terapéutico. Por supuesto que en una situación clínica tan compleja como la traumatización compleja que hoy día describimos, es básico priorizar la seguridad vital porque a través del proceso de intervención puede aparecer ideación suicida, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando se ha vivido algo tan complejo que es tan difícil de integrar, es posible que aparezca eso en el proceso interventivo y por lo tanto siempre va a ser algo que tenemos que estar investigando, tanto si está asociado con autoagresiones en el proceso o no, porque en el fondo puede estar en cuestionamiento, ¿no es cierto?, la capacidad de seguir sobreviviendo luego de un proceso tan complejo de biografía, ¿no es cierto? Y por lo tanto va a ser muy importante preguntarlo, explicar el riesgo suicida si es que este aparece a los vínculos primarios que estén acompañando el proceso de intervención propiamente tal. Hay que identificar los síntomas más disruptivos, tratar de implementar estrategias para disminuirlos, como por ejemplo la clínica con autoagresiones en este tipo de cuadro. Y una tarea importante es ir como ayudando a reconocer cognitiva y somáticamente, evaluar, contextualizar y llegar a regular estados emocionales, porque por supuesto que pueden haber una gran disregulación emocional, como hablamos antes en el proceso traumático, una disregulación emocional hacia la hipoactivación o hacia la hiperactivación, dependiendo de la manera en cómo se manifieste, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que va como integrándose esa regulación emocional? Bueno, primero que nada es reconociendo esos estados emocionales, porque al percibirlo podemos finalmente darle un significado. Muchas veces acuérdense que estos procesos de traumatización están muy disociados del mundo de los significados, de la narración, son difíciles incluso de contar, porque no se han podido integrar como algo traumático propiamente tal. A veces es solo, así era mi infancia, así ha sido mi infancia, eso es tener un papá. No está claro que ese proceso en particular es un proceso de traumatización, no es tener un papá el que te peguen, el que no te den esto, el que te abusen, etc. Eso en particular es un proceso traumático en sí mismo. Y a esa forma, eso es lo que va tomando forma finalmente, lo que va pudiendo narrarse y lo que va tomando cierto significado en el proceso terapéutico. Y bueno, para ir ya cerrando, ¿no es cierto? Como les decía antes, tenemos que dar un espacio de confianza para poder como hacer esta construcción en el proceso terapéutico relacionado con el mundo de lo traumático. Y de aquí les traigo esta frase como para hacer hincapié en esta idea, ¿ya? Uno de los investigadores dice, Shai observa que la superación del trauma depende de la comunalización del trauma, o sea, de vertir el trauma hacia la comunidad. ¿Y a qué nos referimos con esto? Poder contar la historia a alguien que escucha con la seguridad de que puedes confiar en que vuelva a relatarla fielmente a otros en la comunidad, como sentirte validado en tu experiencia traumática. La recuperación comienza entonces, como la recuperación en términos de lo clínico, ¿no es cierto? Con la escucha, por lo que antes de analizar, antes de clasificar, antes de pensar, antes de intentar hacer nada, deberíamos escuchar. De ahí poner el énfasis, como más allá de todos los tecnicismos, de toda la preparación técnica que requerimos para hacer procesos de psicoterapia, el eje de un proceso de traumatización con todas estas manifestaciones, incluida la de las autoagresiones, por ejemplo, en estos procesos de traumatización compleja, el primer cabo que vamos a tener que atar, el primer paso que vamos a tener que dar es el de escuchar. Esa es la validación de la vivencia, la escucha inicial, la escucha que acoge, que contiene, digamos. De ahí todas las otras técnicas, en fin, que puedan venir, o todas las otras aportes, digamos, hasta los psicofármacos incluso, van a tener un rol secundario porque el primer paso está, o sea, el primer paso de reparación finalmente está en esta escucha. De ahí que distintos investigadores los pongan una escucha como el tutor de resiliencia, ¿no es cierto? Como citando a Barui, por ejemplo, que es uno de los investigadores de los que hablamos hoy día.
pero es finalmente ese proceso de escucha que contiene, que da además, va empezando a dar coherencia a una narrativa que está recién siendo construida. Ya. Eso es, esto es lo que queríamos compartir hoy con ustedes respecto a las biografías complejas y esta introducción pequeña a la relación con la clínica con autoagresiones, lógicamente que va a poder ser profundizada más adelante en el curso, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos muchos comentarios. Qué difícil administrar acá la información. Pero bueno, vamos a empezar a dar pie a las preguntas. Ya, a ver, tengo varias manos levantadas. Vamos a partir. Gabriela Cayo, ¿está por ahí? Por acá estoy. Súper. Mire, tengo una consulta, una paciente adolescente ya que fue derivada por tribunales y ella sufrió abuso cuando tenía 5 años por parte de un amiguito de la misma edad. Pero ¿qué es lo que ella reclama en el fondo? Dice que efectivamente ella recuerda que eso pasó y que en ese momento ella le dio miedo, gritó, salió arrancando y fue donde sus papás. Y una vez donde su papá se calmó, todo bien, y para ella fue un hecho que ya fue, y no tiene ninguna consecuencia para ella, y que siente que el proceso judicial es así como, o sea, yo quise contar esto a alguien, y ese alguien hizo la denuncia, y ahora estoy metida en este tete, y para mí esto no tuvo ninguna consecuencia. Entonces ahí me queda la duda. ¿Es posible que alguien haya vivido, porque fue un evento único en su vida, y de hecho más adelante ella dice que siguió jugando con este amigo y nunca más volvió a pasar nada? En América Latina. Y aunque ella en ese momento sí lo sintió como que el amigo quería hacerle daño, siente que no tuvo más consecuencia en su vida. ¿Es posible eso? Esa es mi pregunta. ¿Es posible vivir eso y que no tenga mayores consecuencias? Francisca, estás muteada. Ahora sí. Ahí. ¿Ahí sí? Ah, ya, Sí. disculpe. Gracias, Gabriela, por la pregunta. Vamos a responder al tiro, ¿ya? Ahora, ahí es fácil confundirnos, digamos. Cuando uno habla de lo posible o no posible, en el mundo psíquico hay muchísimas cosas posibles, ¿no es cierto? Cuando nosotros trabajamos con el mundo psíquico, no trabajamos con causas judiciales ni hechos, ¿ya? Cuando trabajamos con el mundo psíquico, trabajamos con vivencias. Ese es nuestro escenario, digamos, de escucha primero y de intervención. Por lo tanto, el mundo vivencial de ese yo que me comparte la experiencia es lo que nos va a definir si es que efectivamente hay una construcción de una vivencia traumática propiamente tal o no, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que te dice ese yo en particular? No conozco el caso, no he entrevistado a la niña, ¿no es cierto? Estoy siendo muy patúas, digamos, dentro de la descripción inicial que nos hace Gabriela, pero podríamos hipotetizar que en estricto rigor el mundo vivencial, independiente de los hechos y de cómo otro ojo humano, adulto, en fin, pudiese haber catalogado esos hechos, en el mundo vivencial de esa pequeña menor puede haber habido miedo ante la exposición de una situación, ¿no es cierto?, de exploración corporal y sexual entre dos niños de la misma edad, por ejemplo, y no necesariamente la construcción de una vivencia traumática a partir de eso. Sobre todo entendiendo que en la infancia temprana se pueden dar episodios de exploración sexual entre niños, ¿ya? Como parte de la interacción. Efectivamente, una chiquilla o un chiquillo pudiese vivirlo incómodamente, pudiese vivirlo de una manera trágica, en fin, pero pudiese ser que en esa exploración compartida
no se genere necesariamente una vivencia traumática a partir de esa experiencia, ¿ya? De ahí la importancia de la investigación de la vivencia a partir de la vivencia de ese yo. En ese sentido, por supuesto que hay cosas que son posibles en la vivencia infantil, distintas a como lo catalogaría un adulto por el tipo de relato, por el tipo de hecho. Y yo creo que ahí es importante como centrarnos en el mundo vivencial, en un ejemplo muy burdo, que no tiene que ver con la esfera sexual, digamos, ¿ya? Pero cuando uno habla del mundo vivencial, el mismo hecho puede ser cogido por el yo psíquico de una manera y por otro yo al mismo tiempo de una manera completamente distinta. Por ejemplo, si a mí se me cae este vaso ahora y se rompe, y ustedes van a ver a lo más una vivencia de sorpresa porque, uy, se sonó el vaso, se quebró, y su yo va a captar el fenómeno solo como algo sorpresivo. Quizás mi yo va a acumular una vivencia nostálgica, melancólica, porque era el vaso que me había regalado mi abuelita antes de morir, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en tu mismo hecho, el mundo vivencial puede construir, porque de vivencias completamente distintas, ¿no es cierto? Como el yo toma conciencia de un fenómeno de una manera en particular y el otro yo toma conciencia del fenómeno de una manera completamente distinta, ¿ya? No sé si respondí completamente la pregunta, Gabriela, pero de cierta manera lo que guía la construcción de una vivencia traumática es lo que el yo expone respecto a esa vivencia, entendiendo que quizás hay otros procesos traumáticos en donde la disociación no permite narrar la historia, en fin, pero muy importante coger la vivencia del yo para efectivamente definir si eso se ha construido como una vivencia traumática o no. Ya, vamos Sí, a me pasar. sirvió mucho, gracias. Súper, súper. Vamos a hacer otra pregunta. Javiera Corales tiene levantada la mano. Hola, buenas noches, Francisca. ¿Se me escucha bien? Se escucha bien, sí. Bueno, primero quería agradecerte por tu tremenda exposición porque estuvo muy buena. Y mi pregunta es que cuando te referiste al trauma complejo que se produce específicamente dentro de la familia, te referiste a que uno de los cuidadores principales sea quien infringe los malos tratos. Pero ¿qué ocurre con un infante cuando ha sido un hermano quien infringe la violencia sexual? ¿Qué hay diferencias hay, por ejemplo, en cómo construye esa experiencia el infante? Eso me gustaría saber. Súper, muchas gracias Javiera por tu pregunta. Miren, la verdad es que un poco la caracterización, digamos, de la traumatización compleja en este doble vínculo es la descripción más clásica, ¿no es cierto? Pero efectivamente, como bien lo dice Javiera, el proceso de traumatización compleja se puede vivir desde otras figuras así de cercanas, ¿no es cierto? A veces el abuelo, el tío, un hermano, ¿ya? Quizás no necesariamente con estos detalles relacionados con el cuidado directo, como hablábamos antes, ¿no es cierto? Como la persona que me da de comer, la persona que me arropa, en fin, pero de todas maneras con las mismas características como de avasalladoras en relación a que es un lugar en donde hay una confianza y hay una seguridad, en donde generalmente hay una construcción de relación cercana que permite que la transgresión se produzca, ¿ya? Entonces, de ahí, por ejemplo, las descripciones de este como encantamiento del abusador, por ejemplo, en procesos de traumatización compleja que están relacionadas con la esfera de la sexualidad en las niñas y niños, ¿no es cierto? En donde este encantamiento del abusador aprovecha la cercanía del vínculo para transgredir, ¿no es cierto? Y para usar a su favor esta situación vincular, digamos, en este proceso de traumatización o de daño. Entonces, si bien no tiene esta, digamos, necesariamente como esta connotación específica del padre o la madre, sí tiene la connotación de un vínculo en el que normalmente yo esperaría sentirme cuidado y en confianza, ¿ya? Por lo tanto, sí tiene la significación de doble vinculante también, porque en el proceso como de este encantamiento del abusador, ¿no es cierto? Hay un aprovechamiento de la cercanía en el vínculo, de la capacidad de intimidad con esa niña o niño, para
que se pueda llevar a cabo ese proceso de transgresión, ¿ya? Entonces, si hay un símil, si hay una vinculación, digamos, en términos como de la pérdida de la confianza también, ¿no es cierto? Porque estaba en el círculo cercano que permite intimidad. Lo mismo que ha pasado en figuras tan importantes para la comunidad como, por ejemplo, los abusos sexuales que se dan a nivel eclesiástico, ¿ya? Que se producen en la misma dinámica de confianza de vínculos primarios porque son vínculos en donde se espera un cuidado, en donde se aprovecha esa intimidad que se ha logrado en la relación con la familia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, finalmente, está también esa connotación. Está también esa connotación de doble vinculante de todas maneras, porque se da igual la pérdida de la confianza con el mismo nivel de gravedad, digamos, sin ser el padre o la madre, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque además esa figura cercana como un hermano o como el ejemplo que les pongo de los abusos eclesiásticos, generalmente cuentan con la tranquilidad y la aprobación de madre y padre también, ¿ya? Entonces se da en un espacio de intimidad particular. Eso, Javiera, espero ahí haber respondido igual de todas maneras, sobre todo con el eje de la pérdida de la confianza. Creo que ahí la intimidad y el link de la pérdida de la confianza. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Súper. muy claro. Ya, estamos último momento. Yo sé que hay muchas preguntas, hay muchas preguntas, pero bueno, vamos a darle la palabra a Trinidad, que creo que había preguntado al principio. Trinidad, parece. ¿Estás ahí, Trinidad? Sí, Súper. ¿se escucha bien? Sí. Es genial, me encantó, estoy, te juro, como no sé cuánto escribí, yo, yo soy una persona con una biografía compleja y estoy capacitándome en estos aspectos precisamente para poder darle una interpretación concienzuda, digamos, a los hechos y poderlos superar. Yo tengo 28 años. Y más que nada, este problema de vínculos se ha dado con una madre narcisista, la ausencia de padre, ausencia de hermanos y criarme enclaustrada con candado por fuera. Y también con esto de que yo soy desde lesbiana, drogadicta hasta puta barata para el resto de la familia. Se supone que yo he agredido a mi mamá y así como dan vuelta de repente las cosas. Entonces, esto te lo digo porque estoy realmente interesada en todo lo que me cuentas, como para que más o menos dimensiones a qué nivel esto me impacta y seguramente impacta también a otros que han escuchado esta maravillosa presentación. Querida, tengo dos dudas. Una, ¿cuáles eran las edades de oposición de nuevo en la infancia y la adolescencia? Hay dos etapas de descripciones, digamos, teóricas, ¿no es cierto?, que se confirman muy bien en la clínica. La primera edad de la oposición es aproximadamente entre los 2 y los 4 años. Es una oposición a favor del desarrollo del yo, ¿no es cierto?, para afirmar ese yo que está integrándose recién. De ahí que los niños dicen, no, yo cholito, se sacan la ropa que le ponen los papás y se ponen de nuevo la ropa, se ponen a llorar si es que le dan la cuchara en la boca y quieren tomar ellos la cuchara, ¿no es cierto? No es en contra de los papás, es a favor del desarrollo del yo. Nueva etapa de oposición, segunda edad de la oposición, aproximadamente entre los 11 y los 14 años, que es el proceso de la adolescencia, en donde de nuevo el yo necesita tomar una fuerza específica propia de autonomía gradual, ¿no es cierto?, de proceso identitario importante, y de ahí que la oposición, a veces vivida menos problemáticamente, a veces muy problemáticamente, tiene un rol dentro del desarrollo normal mental de los niños y adolescentes. Ya, mi amor, te lo agradezco muchísimo. Y la segunda pregunta, ¿qué relación pudiera guardar este tipo de biografías complejas con trastornos como el TDAH? Porque, por ejemplo, ahí he tenido problemas, digamos, con mi psiquiatra para definir si acaso yo soy o no TDAH, precisamente porque mis modos alerta están Mm, 24/7, o sea, mi cerebro reptiliano está, pero metiéndome todo el cortisol que puede desde hace mm, ya chorrocientos años, o sea, desde mm.
desde que tengo memoria en realidad. Ujú. Y a estas alturas yo soy discapacitada, pues mi amor. Quedé Mm. discapacitada el año pasado a un 55% con fibromialgia. Desde los 15 años mis órganos han metido bulla con hemorragias, con cálculos renales y tanta otra cosa. Y eso, entonces, ¿me podrías decir si ahí hay algún tipo de nexo, por fin? Es difícil como hacer un nexo tan específico porque efectivamente el trastorno de déficit atencional es un cuadro del neurodesarrollo en donde hay alteración de las funciones ejecutivas y en general uno trata como de limpiar, que no haya otras cosas que alteren la memoria de trabajo, ¿no es cierto? Ni la atención sostenida y que sea francamente un problema de funciones ejecutivas a nivel neurobiológico, ¿ya? Por lo tanto, yo tendería a pensar que en una situación neurobiológica de trauma complejo, en donde sabemos que la memoria va a estar alterada y puede haber problemas atencionales, no es, en el fondo, no es como descartar de plano, sino que finalmente es decir, mientras más funcional logre ser esa persona en relación a un buen proceso terapéutico, se va a poder ir interviniendo la atención sostenida y la memoria a medida que esté más estable de lo traumático. Y si es que, a pesar de estar bien estable de lo traumático, con una buena intervención psicoterapéutica, en fin, la memoria y la atención sostenida siguen siendo un problema, igual se puede hacer el diagnóstico, no necesariamente de un trastorno de déficit atencional puro, pero sí de un síndrome de déficit atencional secundario a este proceso de traumatización compleja. O sea, como parte de los síntomas, que haya cierto tipo de alteración de atención y memoria en las funciones ejecutivas interferidas por, ¿ya? Quizás no es un déficit atencional puro del neurodesarrollo clásico, ¿no es cierto? Finalmente es como síntoma secundario. Eso podría ser, es un aporte, digamos, desde la psiquiatría infantil, pero obviamente que la clínica de adultos es un poco distinto. Ya, estamos como en la hora, yo sé que hay muchas preguntas, pero claro, igual es un poco tarde, pero vamos a dar última pregunta para poder hacer, no sé dónde está Francisca por ahí, ahí está Francisca, que iban a hacer el sorteo, ¿no es cierto? Como del cupo del curso. Sí, ¿Está lista, Francisca, luego alerta? de la última pregunta, ¿Ya? iría al sorteo. Perfecto. Entonces, última pregunta. em, Pamela Aguilar, hay una nota. ¿Está por ahí, Pamela? Hola, Hola, Pamela. hola. Mira, yo quisiera rescatar algo, tomando esto del eje de la pérdida de la confianza y dentro, y no sé cómo interpretarlo, y sí que va acorde a los síntomas disruptivos. ¿Qué pasa con pacientes que se realizan cortes, ¿no? En Ujú. esto de las mentiras, Mm. cuando en realidad además los padres hacen mención continuamente, ya, no me quiero recibir un caso específico, pero de alguna otra manera, ¿qué ocurre cuando pacientes que están con actitudes de autolesiones y además va en conjunto en esto de las llamadas mentiras, ¿no? O más bien omisiones, que de alguna Ujú. manera la paciente lo reporta como en este temor, ¿no? Mentí o omití porque tengo miedo, ¿sí? De la reacción de mis padres. Mm. Entonces, ¿cómo se presenta esto desde el punto de vista de la terapia, desde el Ujú. proceso Claro, pues intervención. psicoterapéutico? Exactamente, porque de Ujú. alguna manera uno como terapeuta está ahí entendiendo que posiblemente hubo un acto de que claramente, no me gusta llamarlo mentiras, pero está omitiendo, está cambiando, no está contando, pero también está por otro lado en la conducta de los padres, ¿no? Como de seguir, ¿cómo vamos a confiar en ella si sigue mintiendo? Mm. Y por otra parte está la paciente que dice, no confían en mí. Ujú. Claro. Perfecto. Sí, entiendo muy bien. Muchas Ujú. gracias, Pamela. Gracias. A ver, en el mundo de la intervención con autoagresiones, finalmente, si es que efectivamente, porque dijimos, ¿no es cierto? Una posibilidad en la clínica con autoagresiones, una gran posibilidad por una cuestión estadística, es que efectivamente gran parte de las chiquillas que se autoagreden, que sabemos, digamos, la descripción clínica principal, son chiquillas que han vivido algún tipo de
daño en este proceso como de vinculación con otros, negligencias parentales, estilos violentos de crianza y ya más gravemente abusos, francamente, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos un proceso de intervención en donde ha habido, digamos, una historia relacional difícil con mis figuras vinculares, tenemos que considerar este proceso como de una especie como de reparación del vínculo finalmente. Si hay papás y mamás disponibles, ¿no es cierto?, en su aspecto sano vincular, vamos a necesitar ir resignificando el vínculo con esas niñas y niños, ¿no es cierto? Probablemente vamos a llegar a un sistema muy agotado en un mundo relacional en donde pueden aparecer estas desconfianzas quizás justamente por la historia relacional que ellos cargan. O sea, la autoagresión viene a ser usada como síntoma de ese conflicto relacional. Por lo tanto, tendríamos que, como en el fondo, sacar del relato, digamos, esta significación como de la mentira propiamente tal, como concepto, y más bien como ir comprendiendo qué es lo que está faltando como mentalizar de esa chiquillo que está con esta clínica de autoagresiones, que está necesitando ocultarse, ¿no es cierto? O ocultar, como decía Pamela, respecto a su propio sufrimiento y sigue necesitando esa forma de expresión en particular para poder poner sobre la mesa lo que le pasa, ¿ya? O sea, si nosotros seguimos como potenciando una especie como de posición de competencia entre quién tiene la razón, digamos, porque esta dijo que tiene confianza, este dijo que no tiene confianza, este dijo que mintió, este hizo que mintiera, ¿no es cierto? Vamos a seguir potenciando una posición que finalmente solo prolonga el circuito vicioso, digamos, o el círculo vicioso de culpable e inocente, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Cuando lo más probable es que en una chiquilla que tiene autoagresiones y que el conflicto relacional persiste entre ella y sus papás, sigue siendo síntoma por el mismo conflicto. Es como finalmente donde se puntúa la comunicación un poco, el mismo fenómeno, ¿ya? Entonces tenemos que como retroceder, digamos, en este proceso de como culpar y puntualizar el culpable hacia la posibilidad de mentalizar de una manera más eficiente, digamos, qué es lo que está necesitando mostrar, qué es lo que está, en dónde está sufriendo, por qué está teniendo que ocultar, como síntoma también propiamente tal, ¿no es cierto? Este ocultamiento de qué se tiene que esconder, porque si en el fondo si esconde algo que está necesitando, que es justamente la manera de mostrar el sufrimiento, de regularse, es porque probablemente no hay un espacio lo suficientemente contenedor para sujetar ese sufrimiento, ¿ya? Y esto no se pone a prueba solamente con los papás y las mamás. Muchas veces también se pone a prueba con los terapeutas, como los terapeutas pueden sostener realmente el que yo me corte, entendiendo que no es que los terapeutas validen el corte todo el tiempo y la persistencia del corte en el tiempo. Obviamente tratamos de desplazar que ese sufrimiento empiece a ser manifestado verbalmente, que sea expresado a través de la escritura, que sea expresado, en fin. Pero muchas veces los chiquillos con autoagresiones también van a poner a prueba al terapeuta y van a decir como, ¿me puedes sostener? O ante un episodio de corte me vas a decir, no, mira, te tengo que derivar, vas a tener que ir a urgencia porque esto puede ser una idea suicida, en fin. Es como, ahí hay algo que se está poniendo a prueba nuevamente en el vínculo, ¿ya? Por lo tanto, es difícil de como responder en corto esto, ¿ya? Pero en el fondo es como invitar a retroceder en la historia vincular de ese papá, mamá y de esa chiquilla en el fondo, para poder ir entendiendo, hilar en dónde está dónde se produjo el tope, en donde no se está pudiendo mentalizar y se está necesitando ocultar, ¿no es cierto? Algo que generalmente es una forma de expresión de sufrimiento, ¿ya? Entonces, claro, es difícil no entrar en el caso en específico, yo creo, ¿ya?
porque finalmente muchos de los significados puestos en la desconfianza y la necesidad de ocultar incluso, ¿no es cierto?, el fenómeno, van a tener que ver con significados muy específicos de las premisas familiares de ese grupo familiar. Como el secreto, por ejemplo, está validado, sobre todo pensando en familias donde ha habido malos tratos o abusos, ¿no es cierto? Como quizás la premisa familiar del secreto predomina psíquicamente y por lo tanto se perpetúa en ocultamiento de no sé qué o no sé qué. Entonces, ahí hay muchos hilos, digamos, en el proceso terapéutico que van a implicar abrir y no cerrar. Y ahí yo creo que la clave es indagar en la historia vincular, ver en el fondo en las premisas familiares también cómo se ha validado este ocultamiento o esa especie como de secretismo, ¿no es cierto?, muy constantemente presente en situaciones de malos tratos y de abusos, ¿no es cierto?, familiares, y de ahí como dilucidar la posibilidad de abrir la mentalización en estas papás, en estas mamás, porque finalmente los que están llamados como a sostener son ellos, ¿no es cierto?, son ellos, y ver si es que están disponibles también. Ya, ahora sí que sí. Gracias. Sí, Pamela, difícil Gracias. responderlo más a profundidad porque el caso a caso tiene un mundo, pero bueno, se Sí. intenta. Pero me quedó claro. Así que Súper, agradecida. súper, muchas gracias. Ya, Francisca, ahora sí, dejo a Francisca con ustedes entonces para el sorteo. Un abrazo grande a todas y todos. Hicimos lo mejor que se pudo en el tiempo que teníamos. Sí, muchas gracias, Francisca, por la exposición tan buena. Y también agradecer la participación de todos ustedes. Ahora vamos a pasar, o sea, voy a detener la grabación primero